Bueno, chavalones, ahora vamos a hablar de un nuevo tema que se llama número de Reynolds. Este es muy relevante a la hora de construir presas, tuberías, incluso en canales de revestimiento de cualquier tipo de canales. Eh, ¿Cómo se llama? Primero que nada, quiero que sepa que hay tres tipos de flujos, los más relevantes. Tienen el flujo laminar, el flujo turbulento y el flujo transitorio. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Vamos a ver dónde se aplica también, porque ya les he estado comentando que estamos ligándolo a las tuberías en este caso, que es nuestro saber, nuestro aprender y nuestro interés en ello. Pero resulta que hay muchísimas, ¿cómo se llama?, situaciones en las que pues regularmente no podemos ver el flujo dentro de la tubería, pero sí lo podemos analizar. Y una de las cosas que analizar es, como no lo podemos ver qué tipo de flujo hay, pues de alguna manera calculamos este número de Reynolds, que fue por un ingeniero llamado Osborne Reynolds, que los catalogó en tres tipos de flujos. El primer flujo que tenemos, que es muy relevante para la hora de la construcción, que les digo, el flujo primero que tenemos es flujo laminar. Laminar es como unas laminitas, así como ustedes ven aquí, ¿sí? Las partículas no pasan de una para otra, o sea, pasan pero muy poquito, ¿sí? Se convierten en láminas, hay bajas velocidades, hay mucha atracción en la capa límite de la interacción de la pared flujo, ¿sí? En esas paredes. La parte de pared flujo es central, es parabólico, miren, aquí se dan cuenta. Miren. De tal manera que en la parte de las paredes la velocidad tiende a cero. Pero si se dan cuenta, este es un perfil de velocidades, también le llaman flecha de velocidades. Aquí se forma una parábola. Cuando ustedes tenemos en el flujo laminar, en el punto medio tenemos la velocidad máxima, ¿sí? Entonces aquí se especifica como laminitas el flujo laminar. Ahorita vamos a ver qué determina qué es un flujo laminar, con qué parámetro del número de Reynolds. Luego existe el flujo turbulento, donde se generan corrientes circulares, locales y aleatorias o vórtices. Los vórtices, por ejemplo, si ustedes tienen una tubería y luego hay cambio de dirección, aquí se generan en el cambio, se generan los vórtices, ¿sí? Como que empiezan a chocar la pared y empiezan a generarse esos tipos como remolinos. Aquí se ven, de esta figura se ve más o menos el flujo turbulento. Las partículas ya pasan una sobre otra y todo el rollo y empieza a ver este tipo de movimiento. Pero pasan excesivamente por las grandes velocidades también. En el flujo transitorio es cuando pasa de un laminar a un turbulento, pero entre medio como que una partícula quiere ir a otra. No les puse un esquema como tal, porque es como antes de llegar a este. Corrientes que pasan de laminares a turbulentos depende de la geometría, la rugosidad de la superficie, la velocidad de flujo, la temperatura, que es muy importante de la superficie, y el tipo de flujo, de fluido en este caso. Entonces, aquí tenemos los tres tipos, ¿no? Nosotros queremos conocer dentro de la tubería qué tipo de flujo tenemos. Laminar, turbulento o transitorio. Ahorita vamos a ver cómo se dictamina eso. Entonces, la ecuación para poder manejar el número de Reynolds, primero tienen que saber que es un número adimensional, que no tiene unidades. ¿Sale? ¿Vale? En los libros van a encontrar como una NRE o también como una RE. Nosotros vamos a usar RE, Reynolds. Resulta que ¿cómo se llama? Se define como, es una división entre fuerzas. Esto lo voy a poner ya así. Fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Vamos a entrar con la viscosidad ahora sí. ¿Sí? Donde las fuerzas inerciales matemáticamente está definida como la densidad por la velocidad promedio. Lo voy a poner para que no la confundan. Así la voy a poner. Con el volumen, porque vamos a usar el volumen también. Por longitud cuadrada. Eso se divide entre las fuerzas viscosas, que tiene que ver con la viscosidad dinámica, que es este símbolo mu, la velocidad promedio por la longitud. Pero si ustedes se dan cuenta, plebes, aquí se eliminan algunas variables. Un cuadrado con toda esta velocidad
y una L con una L. Y esto nos da la siguiente fórmula. Número de Reynolds. Vamos a llegar a una fórmula ahorita completa. Densidad del fluido por velocidad promedio por longitud entre la viscosidad dinámica. Pero, como deben de saber ustedes, o tal vez no lo saben, esta nueva variable se llama viscosidad cinemática. Y te vamos a poner qué es cada cosa. Se define como la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Entonces yo, para sustituir aquí la viscosidad dinámica en función de la viscosidad y la densidad, tengo que despejar de aquí la viscosidad dinámica, que es mu. Me queda como viscosidad dinámica. La puse así para que no se confunda esta con esta, porque esta parece velocidad. De hecho, incluso es este tipo como de, así más o menos, ¿no? Esto multiplicado por la densidad me da la viscosidad dinámica, despejando la ecuación anterior, ¿no? ¿Para qué? Para venir a sustituirla aquí y tener otra ecuación, porque hay dos formas de tener el número de Reynolds, una en función de la viscosidad dinámica y otra en función de la viscosidad. ¿Cómo va a quedar? El número de Reynolds es igual aquí. Va a quedar, en lugar de poner la viscosidad dinámica, voy a poner densidad por velocidad promedio por longitud entre lo que vale la viscosidad dinámica sustituido aquí, que es viscosidad cinemática por densidad. Y si ustedes se percatan, las densidades se eliminan y queda velocidad promedio por longitud entre viscosidad cinemática. Ahí está. Pero como estamos hablando ahora de ¿cómo se llama? De tuberías, esta L se hace un cambio en tuberías por diámetro. Entonces, esta fórmula que está aquí y esta fórmula tiene un intercambio. Reynolds puede ser, voy a usar esta primero, puede ser, en conclusión puede ser densidad por velocidad promedio por diámetro, en lugar de L, entre viscosidad dinámica, o también puede ser, Reynolds puede ser también en función de la viscosidad cinemática, puede ser esta que está aquí, velocidad promedio por diámetro, en lugar de longitud, entre viscosidad cinemática, ¿sí? Así. Y ya está en función una de la otra. Una con la, esta está en función de la densidad por la viscosidad dinámica, y esta está en función de la viscosidad cinemática nomás. Y velocidad y diámetro siempre va a estar multiplicado. Pero ¿qué pasaría si nos pide, de esta nos pide calcular el diámetro por la despejo? El diámetro va a ser igual, lo que me estorba lo paso por el otro lado, va a ser la viscosidad dinámica por Reynolds está dividiendo, pasa multiplicando, y densidad pasa dividiendo junto con la velocidad promedio. Ahí está. O, bueno, no, aquí no sería. También puedo tener que me pida despejar la velocidad promedio. La velocidad promedio va a ser igual a la viscosidad dinámica por Reynolds, y le paso dividiendo la densidad por el diámetro. ¿Sí? Esa es otra fórmula. A partir de esta, ¿no? Ahorita pongo a partir de esta. Si me piden el diámetro y me dan el número de Reynolds, voy a usar la fórmula que acabo de plantear. Si me piden la velocidad y me dan todo lo demás, voy a usar esta. ¿Sí? Pero ustedes dicen, hey, pero a ver, ¿qué unidades tiene la densidad? Vamos a ver. Perdón, la densidad, la velocidad cinemática y la velocidad dinámica. No la hemos visto. Ok. Aquí voy a poner abajo, siempre que pongo una fórmula tengo que poner qué es cada una de ellas. Donde ya dijimos que R se llama número de Reynolds. Que dijimos que no tiene unidades, adimensional. Ok. Y también sabemos que este símbolo es densidad
del líquido o de la sustancia. ¿Sí? Y una vez tenemos que ver qué es cada una de ellas, ¿no? Que regularmente la tenemos en kilogramos sobre metro cúbico o también en gramos centímetro cúbico. Esto no es más que la velocidad promedio, ¿sí? O la misma velocidad que usamos en los flujos siempre, con la ecuación de gasto y así. Promedio del flujo. ¿Qué unidades tiene? Ya sabemos que las que más usamos son metros por segundo, sistema internacional. Esas son las nuevas. ¿Qué es esto? Tal vez no hago bien el símbolo, pero es parecido a ello. Se llama viscosidad cinemática. Obviamente del fluido. Aquí cinemática lleva acento en la A. Esas unidades van a ser nuevas para ustedes. Son metros cuadrados por segundo. No son metros por segundo cuadrado. No es la aceleración, no. Son metros cuadrados por segundo hora. Y esta se conoce como viscosidad dinámica. Y tienen unas unidades muy peculiares. Se llaman pascales por segundo. Ya hemos usado los pascales. O también puede ser kilogramos sobre metro por segundo abajo. ¿Sí? Estas dos plebes, ahorita vamos a ver por qué salió esta de aquí a acá. Vamos a ver cómo salieron esas. Estas dos deben de saber que salen de tablas. Salen de tablas o gráfica. Y que dependen de la temperatura. Dependen de la temperatura. Sobre todo, ¿no? La temperatura en centígrados o en Kelvin puede... perdón, en grados puede ser. Grados Celsius o centígrados, que también se le llama, o grados Fahrenheit. Bueno, ahorita vamos a estudiar primero cómo llegamos de esto a esto. Siempre es relevante ver esas unidades, ¿no? De dónde salen. Miren, fíjense bien. Dice que la viscosidad dinámica está en pascales por segundo. Oigan, pero ¿qué es eso de pascales por segundo? ¿Cómo es posible que llegó a los kilogramos metros por segundo? Acuérdense que un pascal es una fuerza tribunaria, o sea, un newton sobre un metro cuadrado, ¿sí? Y que el newton es kilogramo, una masa por una aceleración, es fuerza, pues, metro por segundo cuadrado. Entonces, en teoría el pascal esto es newton por metro cuadrado y aquí va a ser por segundo. Y el newton es kilogramos metro por segundo cuadrado entre metro cuadrado por segundo. Este segundo es pascal por segundo, ¿no? Todo esto es el pascal. Entonces, aquí vamos a hacer la tortilla si quieren. Aquí le ponemos un 1, extremos por extremos y medio por medio. Queda kilogramos por metro entre metro cuadrado por segundo cuadrado. Por segundo. Si ustedes se percatan, un segundo se va con un segundo, un metro se va con un metro. ¿Y qué es lo que queda? Queda lo que andamos buscando, kilogramos sobre metro por segundo, que es justamente lo que pusimos ahí en las unidades de viscosidad dinámica. Quiere decir que la viscosidad dinámica puede tener estas unidades o me las pueden dar en estas. Y si las tengo en estas, me conviene dejarlas en estas. ¿Sale? Si me las da en estas. Porque muchas tablas tienen en pascales por segundo, que es lo mismo que kilogramos sobre metro por segundo abajo. ¿Sale? ¿Vale? De ahí salieron. Por último, lo más relevante, vaya, lo de las partes más relevantes de todas, es lo siguiente. Dice, en la mayoría de las condiciones prácticas de flujo, porque todavía no hemos dicho cómo sabemos si es flujo laminar, turbulento, transitorio. Sabemos cómo se comporta, pero no se ve en una tubería. No se ve en una tubería común y corriente cuando las instalamos. En una tubería circular, ¿sí? Es laminar para RE
Vamos a ver si encuentro el menor o igual. Lo voy a tener que poner ahorita como símbolo. Déjeme buscar el símbolo, mejor menor o igual. Voy a buscar símbolo menor o igual. Voy a tener que copiarlo. Vamos a moverle la letra. Ahora sí. Menor o igual a 2300. O sea que si reino me sale con la fórmula que ya movimos, estas que están en rojo, ya sea en función de la velocidad, perdón, en función de la viscosidad dinámica o viscosidad cinemática, si me da menor a 2300 o igual, va a ser laminar. Turbulento para R, E. Ahora sigue mayor o igual. Voy a copiar el mayor o igual. Pego el mayor o igual y le subo la... ¿Sí? Mayor o igual a 4000. Y transitorio entre ellos dos. Es decir, lo voy a plantear tal cual viene en los libros. Hay mucha bibliografía que viene 2300 y otra bibliografía que viene 2000, ¿no? Como que no se pusieron de acuerdo. Fíjense bien. Voy a ponerlo en verde. Para reinos menor o igual a 2300, el flujo es laminar. Para reinos entre 2300 menor o igual a 4000, el flujo es transitorio. Y para reinos mayor o igual a 4000, el flujo es, ahora sí, turbulento. O sea que lo más importante, vaya, de las cosas más importantes de este tema es que para poder saber qué tipo de flujo tenemos entre esos tres, es cuestión solamente, en conclusión, de calcular el número de reinos, ¿sí? Y si me da esto menor, ya sabemos qué es con este, ya sabemos que es con este. Aquí lo relevante es ver estas dos de tablas o que ya me lo dé el problema, porque por eso a veces me va a dar la temperatura y listo, ya podemos abordar el resultado. Ahí está la primera parte, que es la teoría, cómo se entiende el número de reinos. Ahora sí, en la siguiente clase vemos problemas.